Todos tienen una historia que contar. Metamorfosis, vida cambiará. Bienvenidos a Metamorfosis, nos alegramos muchísimo de que puedas estar escuchando este nuevo episodio. Te pedimos que permanezcas atento a la siguiente historia que estamos por contarte. Hola, mi nombre es Kemly y voy a contarles mi historia. Cuando tenía 7 años, empecé a tener síntomas muy extraños en una niña de 7 años, por lo que mi mamá, ella decidió llevarme al hospital a hacer algunos exámenes. Entre esos, los doctores empezaron a decir que no, que eran síntomas normales, que no había nada extraño, nada fuera lo normal. Pero creo que el instinto de madre casi nunca falla. Entonces ella me llevó a una clínica privada. Pues inmediatamente vieron algo que no era normal. Le dijeron a mi mamá que me llevara al hospital de niños. Después de ahí, en el hospital de niños me empezaron a hacer más pruebas y pues sí vieron algo, detectaron algo. Entre eso vieron algo que se llama cinta mesentérica. Esto es una enfermedad muy extraña en niños, se da más que todo en adultos mayores, entonces era muy raro que se diera en una niña de 7 años. Después de que me diagnostican con una pinza mesentérica, que es básicamente un nudo en los intestinos, los doctores proceden a internarme. Después de creo que 1 o 2 semanas, los doctores ven que no encuentran respuestas, ¿verdad? No hay un avance, ya yo no comía, ya no daba mis necesidades, ¿verdad? Entonces los doctores les dieron 2 opciones a mis papás. La primera era hacer una operación de alto riesgo. ¿Por qué de alto riesgo? Por la condición en la que yo me estaba. Ya yo casi ni caminaba, tenía que estar en forma fetal para que el nudo no se estirara más. Y pues también era de alto riesgo porque podía perder la vida en esa operación. Y la otra opción era recibir un tratamiento que no aseguraba que iba a dar soluciones de nada, porque no había probabilidades de que yo pudiera salir adelante con el tratamiento. Mis papás, pues con toda la confianza y toda la fe, deciden aceptar el tratamiento y después de varias semanas no se ve ningún avance y los doctores empezaron a insertarme una sonda. Esta sonda se inserta por la nariz y llega hasta el estómago. Es un proceso muy doloroso, ¿verdad? Más que todo por una niña de 7 años, porque se insertaba y se sacaba la sonda cada semana. Por más que no la limpiara, pues no había que hacer el cambio de sonda. Por medio de esa sonda me alimentaban porque no podía digerir comida por la boca. Después de este proceso de no ver ningún avance, cada vez venían más malas noticias, cada vez bajaba más de peso, cada vez tenía menos meses de vida, por decirlo así. Después de un largo y duro proceso, un día, una de las muchas tardes de dolor, a mí los doctores me tenían que sedar y esa tarde a mí me sedaron y recuerdo que esa tarde tuve un sueño. En ese sueño yo estaba en el hospital y todas las camillas estaban vacías, solo estaba yo. Y yo me acuerdo que yo cuando estaba en el hospital yo siempre me quejaba de que por qué los demás niños salían y por qué yo no podía aún salir, ¿verdad? Y yo ya luego en el sueño yo decía, ya es el colmo, ¿verdad? Ya me dejaron totalmente sola, ya ni mis papás están. Y recuerdo que venía un doctor y me decía que me recostara en la camilla, ¿verdad? Y recuerdo que él ponía una mano sobre mi estómago y una mano sobre mi cabeza y él llegaba y oraba por mí y me decía que ya estaba sana. Cuando yo me desperté, mi mamá dice que yo me levanté buscando un doctor y después de ese día hubieron grandes cambios. Hubieron
cambios que los doctores no dan una explicación. Yo empezaba ya a subir de peso, ya empezaba a comer, a pesar de que no me habían quitado las sondas, ya empezaba a comer por la boca y eso era un gran avance. Después de muchas semanas, ¿verdad? Después del sueño, los doctores me vuelven a hacer muchos exámenes y para la gloria de Dios ellos no daban una explicación y decían que el nudo había desaparecido y ellos decían no hay una razón para que el nudo haya desaparecido. ¿Por qué? Porque el tratamiento no daba probabilidades de que iba a funcionar. Después de que me dicen que ya pues no tengo pinza mesentérica, me dan la salida del hospital. ¿Qué es lo que pasa cuando salgo del hospital? Cuando yo llego a mi casa, yo empiezo, en el momento que yo salí del hospital me cambié de casa, entonces fue un proceso muy fuerte de ese cambio de casa, fue algo totalmente drástico y yo empiezo a tener muchísimos temores, muchos miedos. Cuando salí del hospital me pusieron con una psicóloga y con una psiquiatra para darme citas, ¿verdad? Y para también medicarme. Deciden darme medicamentos para que pueda dormir, pero mis papás deciden que yo no voy a consumir esos medicamentos. Y fue algo bastante fuerte porque yo recuerdo que yo no podía dormir en las noches, que eran noches que yo me levantaba llorando, con mucha ansiedad. Y era eso que yo no sabía qué hacer, no era solo una niña que no encontraba una salida. Y recuerdo que tuve otro sueño en esa misma casa y yo me encontraba dentro de un remolino de fuego. Y yo solo veía que yo estaba en ese remolino y yo llegaba y le decía a Dios, Dios, sácame de aquí, que yo ya no puedo más con esto, me siento muy mal, siento mucho dolor, ¿verdad? Pero creo que eso fue a base de muchos traumas del hospital, ¿verdad? La vida en el hospital no es para nada fácil, a diario se ven muchos niños morir, muchas familias tristes, pasando situaciones muy difíciles, muchas almas, un ambiente demasiado pesado. Entonces, creo que todo eso influyó en mí cuando salí del hospital. Después de eso, durante el sueño, recuerdo que una persona insertaba una mano y era una mano, ¿verdad? Y llegaba y una voz decía que no tuviera temor, que no tuviera miedo, porque él estaba conmigo y yo nada más recuerdo que él a mí me sacaba de ese remolino. Después de ese sueño, empezó como a disminuir esos temores. Y luego una vez vino un culto de jóvenes y estaban predicando y el pastor llegó y dijo, sabemos que todas nuestras cargas, todos nuestros problemas, todos nuestros miedos y temores debemos entregárselos a Dios porque es una carga que no nos corresponde. Y después hicimos como un acto simbólico que era en una tacita como con fuego. Había que escribir en un papelito cuál era nuestro mayor miedo o temor y echarlo como al fuego, ¿verdad? Que se quemara ahí, que se quedara ahí. Entonces yo hice ese acto simbólico y yo en el papelito había escrito que tenía miedo a la oscuridad. Una vez que yo inserté el papelito en la tacita que había fuego, yo recuerdo que a partir de ahí ya los miedos y los temores se habían ido, ¿verdad? Entonces fue algo muy bonito porque a pesar de mi inmadurez, creo que ahí lo que Dios tomó en cuenta fue la fe de una niña de 7 años creyendo que Él podía quitar ese miedo y ese temor que yo tenía. Bueno, termina esta etapa o este proceso de mi niñez y empieza una nueva etapa que es mi adolescencia. En mi adolescencia pues conozco a un muchacho y empieza como en mí crear como ese interés o me empieza a llamar la atención este muchacho. Después yo empiezo a entablar una amistad con esta persona y en él se notaba el interés, pero a raíz de que yo a él lo empecé a conocer, ese interés en mí fue como apagándose, tal vez esa ilusión, pero igualmente quería esa amistad con él, yo llegué a considerarlo a él hasta mi mejor amigo y yo llegué a sentir, pero era una gran carga. ¿Por qué? Porque yo lo empecé a conocer más y como que la amistad pudo llegar a ser fuerte.
En muchos sentidos, él pasaba sus situaciones, yo también pasaba mis situaciones, tal vez llegó a ser un apoyo hasta cierto punto. Después de que se empieza a crear como esta confianza, es una confianza en exceso. Empezamos a, pues, a hablar, ¿verdad? Y él me empezó a mí a contar muchas cosas, pero a base de manipulación, a base de que es aquí, usted a la par mía, porque usted es mi amiga y las buenas amigas se quedan a la par de los amigos, ¿verdad? Manipulaciones como cuáles, el llegar a hacer cosas por él que no tenía que hacer, sobrepasar hasta los límites de mis papás para poder complacerlo a él, que llegó a afectar muchas cosas, llegó hasta afectar mi parte emocional como persona, mi vida espiritual, hasta mi vida física, ¿verdad? Él muchas veces quería hablar a altas horas de la madrugada porque se sentía mal. Y sí, muchas veces podemos hacer ese apoyo a los amigos, pero no en exceso, porque ya era a base de manipulación. Si yo no me quedaba con él hablando, él a mí me decía que iba a hacer muchas cosas que le iban a dañar a él, como por ejemplo drogarse o hasta el punto de cortarse. Y era algo que a mí me causaba mucho impacto porque empezó a crear en mí una dependencia emocional. Si él estaba mal, yo también estaba mal. Y empezó en mí esa carga de que yo quiero que él esté bien y yo necesito quedarme con él, pero era mucha la manipulación. Y recuerdo que llegué a tener desbalances de comidas, ya yo no quería comer, ya yo no podía dormir porque eran siempre llamadas y llamadas, entonces ya yo no dormía. Y después de eso empezó a afectar en mi físico. Empecé a tener síntomas a raíz de anemia, empecé a tener anemia y mi mamá empezó a tener un poco más de cuidado conmigo, ¿verdad? Y empezó como a cuidar mis comidas diarias, a cuidar mi nivel de sueño, así yo muchas veces sobrepasaba esos límites. Después de esto, yo ya me sentía muy cansada porque era mucha la manipulación de él hacia mí. ¿Por qué? Porque ese muchacho era mucho más mayor que yo, tenía más experiencia, tal vez yo en ese momento era un poco más ingenua, inocente y no conocía muchas cosas. Y yo me dejé muchas veces guiar por lo que quería este muchacho encima de mí, por encima de lo que yo quería. Y yo llegué a entregarle a él todo de mí prácticamente y yo llegué a entregarle hasta mi corazón a este muchacho. Y fue algo que él empezó a destrozar poco a poco sin yo darme cuenta. Después de esto llega a haber una dependencia emocional. Yo llego a depender de él, que yo llegaba y decía, ¿qué voy a hacer yo si este muchacho se va de mi vida? Después de esto, después de algunos meses de amistad, yo conozco a una muchacha. Resulta y acontece que esta muchacha y este muchacho se conocen. Y yo decía, qué raro, ¿verdad? Están como más cerca de lo normal. Y ya luego yo empezaba a notar que él se alejaba mucho de mí, ya luego me ponía yo mal. Yo decía, seguro ya me cambió, seguro alguien es mejor que yo, ¿verdad? Y no tanto en un noviazgo, sino en una amistad, ¿verdad? Que yo decía, él lo es todo, literalmente para mí, yo tengo que ser todo para él. Yo pensaba que yo podía tal vez llenar ese vacío que él tenía, cuando ni siquiera yo había podido llenar mi vacío. El vacío que había en mi corazón. Y después de que estos muchachos se conocen, ¿verdad? Resulta y acontece que yo me empiezo a pelear con este muchacho y él empieza a tratarme muy mal, empieza a tratarme como si yo fuera literalmente una basura, ¿verdad? Algo que tenía que reconocer mi valor, mi identidad, mi valor, lo había desconocido, ya yo no conocía tal vez mi identidad. Y después de esto, a raíz de todos estos problemas, a pesar de los problemas en mi casa y con este muchacho, yo llego a tener grandes ataques de ansiedad. Empieza hasta a crear en mí un punto de depresión porque me sentía tan vacía. Y después de que yo llegaba y decía, es que este muchacho no me trae nada bueno, este muchacho un día me empezó a tratar muy mal y yo llegué y dije, hasta aquí, ya yo no aguanto más, yo ya no sé qué hacer.
Entonces yo decido bloquearlo a él de todas mis redes sociales, ¿verdad? Para ya no tener comunicación con él. Y empieza a crear en mí como ese vacío de tener la tentación de volverle a hablar a este muchacho, de volver a él. Pero en mí estaba, no, ¿verdad? Usted tiene que darse su valor a pesar de que no conocía mi valor. Después de esto empieza a crear en mí un gran vacío que yo no podía llenarlo con nada y me sentía tan mal porque yo tenía una carga con él y yo llegué a entregarle todo de mí a él. Y cuando yo llegué de nuevo a Dios, cuando yo llegué, yo me sentía tan avergonzada, yo me sentía tan mal que yo llegué a callar lo que ese muchacho me hacía a mí por la vergüenza que yo tenía. Yo no le contaba a nadie, absolutamente a nadie. Todo me lo tragaba yo, todo afectaba, todo lo que yo tragaba llegaba a reflejarse en mí, llegaba a reflejarse, literalmente estaba muerta en vida, estaba muerta espiritualmente, estaba dormida espiritualmente. Después de esto, yo llego donde Dios y yo llegaba y le decía a Dios, no sé tan siquiera si me estás escuchando, pero de verdad no sé cómo volver a ti, quiero volver a ti, pero no sé cómo hacerlo. Llegaba en mí esa culpa, me siento sucia, no tengo valor. ¿Qué le puedo entregar yo a Dios? Un corazón que le entregué a otra persona, ¿cómo se lo voy a entregar a Dios? Un corazón que fue totalmente roto, ¿cómo se lo voy a entregar a Dios? Algo que fue usado, literalmente fue usado, algo que le quité de las manos a Dios por entregárselo a otra persona que no lo merecía. ¿Por qué? Porque nadie merece su corazón, ni el mío. El único que lo merece es Dios, porque es el único que puede cuidar tan genuinamente de Él, tan cuidadosamente, que cuida cada detalle de ese corazón. Y yo llegué y se lo entregué a otra persona. Yo llegué y puse mi valor, mi identidad en otra persona antes de entregárselo a Dios. Y yo me sentía avergonzada, tenía una vergüenza, una culpa que me callaba. Y yo llegué a darle potestad a voces, a decirle que llegaran y me dijeran cualquier cosa de mí. Yo aceptaba todas esas voces, literalmente callando la voz de Dios que me decía, vuelve a mí. Yo te estoy llamando de nuevo que vengas a mí. ¿Por qué? Porque mi gracia no se basa en tu pecado. Mi gracia no se basa en lo que tú me hiciste. ¿Por qué? Porque yo no soy igual que tú. ¿Por qué? Porque yo soy un Dios misericordioso. Porque si yo me basara en tus pecados y en lo que tú me hiciste ahí, yo no hubiera entregado a mí, a este mundo. Y esa fue la razón por la que yo decidí volver. Porque sabía que podía encontrar ese refugio en Dios, de que cuando yo iba a volver a Él, Él a mí no me iba a recibir con un latigazo, me hiciste, me traicionaste, te voy a castigar, no. Sino que me recibió con un abrazo, te amo, hija, eres mi hija, no le perteneces a nadie más, me perteneces a mí. Y esa fue la razón por la que yo volví. A base de todo esto, a pesar de que yo tal vez ya había vuelto a Dios de nuevo y sabía que Dios, yo podía recibir ese abrazo por parte de Dios, el enemigo siempre quería venir a mí, esas voces que me decían, tú sigues siendo una vergüenza, tú sigues siendo la culpable de toda situación, tú sigues siendo sucia. Pero cada vez que el enemigo me decía todo esto, en mí llegaban instantáneamente. Todos mis pensamientos los ordeno en el nombre de Jesús a la obediencia de Cristo. ¿Por qué? Porque Dios nos dio esa potestad de poner en orden todos nuestros pensamientos, nuestras emociones. Porque antes de que cualquier otra persona lidere sobre nosotros, el que tiene que liderar es Cristo. No debemos darle potestad a las voces del enemigo de definir nuestra identidad, sino que debemos aprender a ponerle un stop a esas voces y empezar a escuchar la voz de Dios. Esa es la voz que debemos escuchar, que sí puede definir nuestra identidad. Y a pesar de que venían a mí todas estas cosas, yo llegué a aferrarme a una palabra que está en 2 Corintios 12:9, que dice, pero el Señor me ha dicho, mi amor es todo lo que necesitas, pues mi poder me muestra plenamente en la debilidad. Así que prefiero gloriarme de ser débil para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y yo me aferré a esto tanto que yo decía, a base de todo este proceso, a base de toda mi vergüenza, de todo mi dolor,
Dios me dice, por medio de esa situación que tú pasaste, se va a mostrar mi poder y se va a mostrar mi gloria. ¿Por qué? Porque a base de mi dolor, de mi vergüenza, de mi culpa, Dios se glorió. ¿Cómo? Puso en mí una canción que se llama Esperar en ti. Y yo me aferré tanto a esa canción, me aferré tanto a esta palabra, que yo decía, me siento así, Dios. Yo le expresaba a Dios, Dios, no sé qué hacer, no sé cómo volver. Pero la manera de volver es expresarle a Dios lo que uno siente. Dios no es sordo, Dios no nos deja solos. Una cosa es que sintamos a Dios lejos y otra cosa es que Él de verdad esté lejos. Y de verdad Dios estaba ahí a pesar de que yo me sentía tan vacía. Dios llegaba a mí y me llenaba de una manera sobrenatural. ¿A base de qué? A base de muchos quebrantamientos. Pero para poder llegar a ese quebrantamiento yo tuve que expresarme con Dios. Yo tuve que decirle a Dios lo que estaba sintiendo, lo que estaba pasando. A pesar de que Él sabía todo eso, Él quiere escucharnos nosotros hablar. Y yo llegaba y le contaba a Dios todo lo que yo decía, todo lo que yo sentía, todo lo que había pasado, cómo me sentía con Él, la vergüenza que yo sentía hasta de llegar a Él, de la culpa que yo sentía. Y Él llegaba y cubría todos los pecados, y Él llegaba y sanaba todas las heridas y las convertía en cicatrices que un día iban a llegar a ser perlas. Cicatrices en las que Él manifestaba su poder. Procesos que tal vez yo no comprendía, pero Él decía, a base de esos procesos yo voy a hacer grandes cosas. Y yo sé que así como Él las hizo conmigo, también los puede hacer con usted. También los puede hacer con usted que tal vez está pasando un proceso parecido, que tal vez está en depresión, que tal vez está en una amistad, una relación tóxica, que no sabe cómo salir, que tal vez quiere volver a Dios, pero no sabe cómo hacerlo. Créame que así como Dios me estaba esperando a mí, así lo está esperando a usted o a usted. Tal vez la vergüenza o la culpa a veces nos quiere abarcar, pero que eso no sea impedimento para volver a Dios, porque Él te está diciendo, te estoy esperando, te sigo amando, porque mi amor no se basa en tus errores, mi amor se basa en que entregué todo por ti. Y aunque nuestro corazón o nuestra alma esté rota, esté quebrantada, aunque no tengamos nada que ofrecerle a Dios, Él no nos pide nada a cambio, solo nos pide un corazón dispuesto a ser sanado, un corazón dispuesto a poder ser renovado, un corazón en el que Él pueda manifestarse. Y sé que Él es capaz de hacer las cosas que el ser humano cree imposible. Así que le digo a usted que atesore esta palabra, 2 Corintios 12:9, que la atesore en usted, que ese proceso, que esa debilidad, Dios se va a manifestar y que usted va a poder seguir adelante como persona. Pero eso es una decisión que usted tiene que tomar, una decisión en la que usted diga, yo voy a tomar la diferencia, voy a hacer la diferencia en mi vida y voy a decidir salir adelante independientemente de las personas que me rodean, independientemente de mi situación. Y quizás te preguntes cómo puede salir adelante, cómo superar todo esto. Y solo fue por la ayuda de Dios, solo con Dios pude hacerlo, porque si hubiera sido por mis fuerzas no hubiera podido. Y a mí la llave que me dio Dios para poder superar todo esto fue el perdón. Tuve que aprender a perdonar a esta persona y yo le decía a Dios, Dios, yo no puedo perdonar a esa persona, yo no puedo con lo que me hizo jamás, ¿verdad? Y en mí vino algo muy importante. Así como yo te perdono a ti, tú tienes que perdonar a esa persona. Así como yo te amo a ti, también tienes que amar a esa persona. Y aprender de que tienes que seguir avanzando, pero para avanzar tienes que perdonar a esa persona. Y sinceramente, en el momento que yo perdoné a esa persona, yo dije, hubiera perdonado antes, la verdad. Hubiera decidido haberlo hecho antes con esa libertad que siento ahora. Y a base del perdón, a mí Dios me dio la libertad, me dio la pasión y me dio el amor para poder servirle. Y yo puedo decir, ese peso, esa carga, ese rencor, esa ira que yo sentí a esa persona, cuando yo dejé ir todo eso, hubo en mí algo totalmente nuevo. Un amor nuevo hacia Dios, una nueva pasión, una nueva unción. Y pude empezar a servirle a Dios así como ese amor que lo hago ahora. Me toca a mí esperar en ti, y aunque no te pueda ver, te puedo sentir, tú estás aquí, pero me toca a mí
Qué impactante historia la que acabamos de escuchar. Y es que así como Dios transformó esta vida, también puede hacerlo contigo. Dios te ama y tiene un plan y un propósito enorme contigo. Sin embargo, el pecado que hay en este mundo, el pecado que hay en el ser humano, nos ha separado de ese gran amor. Pero Dios proveyó una solución. Y es que a través de su Hijo amado Jesús, quien murió por nosotros en una cruz, nos ha reconciliado con Él. Dios te hace la siguiente pregunta: ¿quieres aceptarme en tu vida? Y si es así, te invito a que hagas la siguiente oración conmigo. Señor Jesús, gracias por morir en esa cruz por mí. Gracias por entregarte por mí. Gracias por haberme reconciliado con Dios. Señor Jesús, yo te acepto como Señor y como Salvador de mi vida. Te pido que gobiernes mi vida, que gobiernes todo lo que hay dentro de mí. Nos alegramos de que hicieras esta oración con nosotros y te invitamos cordialmente a los servicios que ofrece nuestra iglesia. Los sábados a las 5 de la tarde, los domingos a las 8 y 10 y 30 de la mañana. Estás cordialmente invitado. Te esperamos.